Aló. Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Parece que no me escucharon, ¿no? ¿Sí se escuchó? Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos han venido en esta mañana llenos de gozo? Amén. Si no vino lleno de gozo, regrésese y entre lleno de gozo en esta mañana. Tenemos que estar contentos, alegres. El Señor nos ha regalado un nuevo día de vida y es el motivo por el cual debemos estar agradecidos y darle gracias a Dios. Además de aquello, por todas sus bondades, ¿no? Por todo aquello que Él hace en nuestro favor. Y vamos a continuar en esta mañana con el tema que iniciamos la semana anterior y el tema es nuestro compromiso con Dios y con la iglesia local. Y para esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del compromiso que tiene el creyente con la iglesia local. La semana anterior estuvimos hablando acerca de nuestro compromiso para con Dios. Y en esta mañana vamos a hablar de la segunda parte que corresponde al compromiso de todo creyente, de toda persona que ha nacido de nuevo, ha nacido en la fe, y ese compromiso que tiene también con su iglesia, con la iglesia local. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del autor de la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 23 al 25. Allí vamos a mantener abierta nuestra Biblia, vamos a estar viendo algunos versículos o textos paralelos y entonces eso vamos a mirar en esta mañana. Y la semana anterior yo les decía que vi como apropiado hablar sobre este tema porque creo que es un tema que afecta a toda la iglesia y es un tema del compromiso que todo creyente debe tener con Dios y, como vemos en esta mañana, compromiso con la iglesia local. La iglesia local, para quienes no tienen conocimiento de aquello, ocupa un lugar central dentro de lo que es el ministerio, y esto se subraya en todo el Nuevo Testamento. Usted estudia el Nuevo Testamento, puede darse cuenta que es así. La iglesia ocupa un lugar central dentro de lo que es el ministerio. Y hoy existen, lamentablemente, muchas personas que no están comprometidas con la iglesia, creyentes que no sienten la necesidad y ven como su responsabilidad el estar involucrados en el ministerio de la iglesia local. Y tristemente hay creyentes que no tienen un compromiso genuino con la iglesia local. No entienden o no han querido entender lo que la Biblia enseña acerca de esto. Se observa, por ejemplo, la falta de compromiso en muchos profesantes de la congregación que para ellos no es importante asistir a la iglesia. Y aquí nosotros vemos que hay una falta de compromiso para con la iglesia local. No es importante asistir a la iglesia. La iglesia puede reunirse como en esta mañana y muchos no se sienten obligados a estar allí. No hay esa obligación, no hay esa responsabilidad, no hay ese deseo, esas ganas de estar allí. La iglesia se reúne, pero obviamente no sienten la obligación de estar allí. La iglesia se congrega para orar y muchos brillan por su ausencia. La iglesia se reúne para estudiar la palabra de Dios, tenemos estudios bíblicos y sin embargo hay muchos que no ven esto como una necesidad, peor lo van a ver como una prioridad en su vida. Piensan muchos que ya es suficiente con tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Ya y dicen, yo no necesito reunirme con nadie para orar, no necesito reunirme con nadie para estudiar la palabra de Dios, pues eso es algo que yo puedo hacerlo solo en mi casa y ya tengo una comunión con Jesucristo y eso me basta. Y así muchos piensan o tienen un concepto equivocado acerca de lo que es la comunión cristiana, la comunión de los santos en el lugar
que el Señor nos ha permitido tener el lugar que lo llamamos como el templo. Y la iglesia del Señor se reúne, decíamos, para orar y para estudiar la palabra de Dios, y sin embargo muchos no ven aquello como una necesidad y simplemente se conforman con decir que ya tienen una relación con Jesucristo, pero no les importa la necesidad de estar involucrados con los hermanos de una congregación. Y allí estamos, ¿no? La iglesia se reúne, abrimos las puertas de nuestro templo para orar, para estudiar la palabra de Dios, y muchos que no están comprometidos con el ministerio de la iglesia, que no ven esto como una necesidad en su vida. Y eso es una falta de compromiso con la iglesia local. También veo esta falta de compromiso cuando hay personas que no están comprometidas con las ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dio. Y estoy hablando de las ordenanzas como el bautismo y la cena del Señor. Y hay muchos que no están comprometidos con estas ordenanzas. Muchos piensan que bautizarse y participar de la cena del Señor es algo opcional. Es algo que si quiero lo hago y si no se me antoja no lo hago. Pero no se han dado cuenta que ambos son mandatos del Señor. Y la persona que no está comprometida con esto está indicando que no entiende y por supuesto como consecuencia es desobediente a lo que el Señor manda. ¿Se dan cuenta? Allí nosotros miramos falta de compromiso con la iglesia local. La iglesia abre sus puertas y no están. No están otros comprometidos con las ordenanzas. Bautizarse es un mandamiento. Participar de la cena del Señor es un mandamiento que viene de parte de Dios, no es algo opcional. No es que si yo quiero o si a mí se me antoja, me bautizo o participo de la cena del Señor. No. No hay compromiso con aquello, y decía, con la falta de compromiso de estas cosas, vemos que las personas no han entendido o no quieren entender, o como consecuencia sencillamente están en desobediencia al mandato del Señor. También observamos una falta de compromiso con la iglesia cuando existe una indiferencia a la hora de ofrendar. Muchas personas piensan que ofrendar es algo optativo. Si quiero lo hago, si no quiero tampoco no lo hago. Y realmente muchos no toman en serio las palabras de Pablo cuando nos dice que cada primer día de la semana cada uno dé como propuso en su corazón. Y noten ustedes, esto también es un mandato de parte del Señor. No es una opción. El ofrendar al Señor no es una opción, también es un mandato y un privilegio que tenemos nosotros como creyentes. Pero vemos también falta de compromiso a la hora de contribuir para la obra del Señor. Y así pudiéramos, mis hermanos, pasando toda la mañana y toda la hora que nos corresponde hablando acerca de las cosas que ponen de manifiesto una falta de compromiso. Tal vez usted tiene alguna en su mente en este momento. Y tenemos obviamente otras manifestaciones de una falta de compromiso con la iglesia local. Y hay diferentes grados de compromiso, aún en esta congregación. Yo creo que sí. Aún en nuestra congregación tenemos diferentes grados de compromiso. Por ejemplo, algunos o algunas personas son miembros de la iglesia y eso es bíblico. Ser miembro de una iglesia es bíblico, es algo correcto. Yo decía que pertenecer a una congregación, estar comprometido con la iglesia local es algo que viene de parte de Dios porque forma una parte muy importante dentro de lo que es el ministerio. Y es correcto cuando una persona es miembro de la iglesia. Es correcto cuando una persona se identifica con su iglesia y se identifica con su ministerio. Algunos entonces son miembros fieles. Y mis hermanos, esto agrada al Señor.
Cuando hay miembros fieles, miembros comprometidos, esto agrada al Señor. Cuando hay miembros que están comprometidos con su iglesia local, con su ministerio, eso es algo que agrada al Señor. El Señor es glorificado, el Señor es exaltado cuando hay miembros fieles en una congregación. Y este es un grado de compromiso. Hay también otro grado de compromiso en aquellos que son miembros y asisten y andan más o menos flotantes. ¿Se han visto ese tipo de personas también? Así como vemos gente comprometida con la iglesia y su ministerio y son fieles a su iglesia, así también miramos a personas que son miembros, que asisten y andan más o menos flotantes, se mueven por aquí, se mueven por allá, se quedan por un poco de tiempo y luego siguen su viaje. Están allí por un tiempo y luego siguen el viaje. No se comprometen con su congregación local. No se comprometen. No hay un compromiso en serio con el Señor. Otros asisten a una congregación, pero por alguna razón todavía no han decidido hacerse miembros. Y este es otro grado de compromiso. Están allí, van y están allí y se reúnen y participan de los cultos de una iglesia, pero todavía por alguna razón, no sé cuál, todavía no han decidido hacerse miembros. Y también existen aquellos que son miembros registrados, pero que también son miembros flotantes. Aquellos que se congregan de vez en cuando. Se congregan cuando se acuerdan. No ofrendan, no se reúnen para orar, no sirven a otros, no son miembros fieles entonces y obviamente no se puede contar con ellos. No podemos contar con ellos. Y es duro tener que mirar a este tipo de personas que tenemos aún dentro de nuestra congregación. Miembros registrados, sí, está su nombre en la lista de los miembros, pero son personas flotantes. Y vienen de vez en cuando. Vienen cuando se les antoja. Son miembros flotantes y no se puede contar con ellos. Quisiéramos contar con todos, quisiéramos contar con estas personas, quisiéramos que puedan participar de las cosas que tienen que ver con el ministerio de la iglesia local, pero no podemos sencillamente ¿por qué? Porque no sabemos si en realidad pertenecen o quisieran pertenecer a esta congregación o sencillamente si son visitantes o sencillamente si son personas que bueno, les gusta algo de este lugar y vienen de vez en cuando. Pero no podemos contar con ellos. Y difícilmente podríamos contar con estas personas porque no se puede. Porque no se han identificado, porque no se han comprometido con su iglesia local. Y entonces son grados de compromiso que tenemos, decía, aún dentro de nuestra iglesia. Miembros fieles y con su fidelidad agradan al Señor, miembros flotantes, pero que están de aquí para allá, saltando de un lado a otro. Vemos a cristianos o a miembros registrados, pero también flotantes, no ofrendan, no se reúnen como decía en un principio. La iglesia se reúne para estudiar la palabra de Dios y no están. La iglesia se reúne para orar y no están. La iglesia se reúne para evangelizar, para hacer alguna actividad y no están. Son miembros no fieles, flotantes, con los cuales no se puede contar para nada. Y es lamentable que tengamos que decir aquello. Entonces, mis hermanos, quisiéramos que en esta mañana veamos algunos principios esenciales del por qué es importante ser miembro activo de una iglesia local. Miembro activo de la iglesia local. En otras palabras, ¿por qué es importante ser miembros comprometidos con una iglesia local? No simplemente asistentes de domingo, no simplemente asistentes que vayan el día domingo o vengan el día domingo a una congregación cristiana. No simplemente el hecho de venir y sentarme
escuchar un rato la palabra de Dios, cantar o hacer mi propio culto, mi propio acto religioso allí sentado, o parar el domingo según sea lo que nos diga el que está dirigiendo acá que tenemos que hacer, y nada más. Y salimos de aquí y nos vemos cuando me acuerde o el próximo domingo, ¿no? Sin duda es importante unirse a una congregación. Es importante identificarse con la iglesia local. Y vamos a ver, decía, algunas razones por las cuales son importantes hacer aquello. En primer lugar, ser miembro de una congregación o estar comprometido con una iglesia local es cuestión de obediencia. Si alguien no está comprometido con la iglesia local y se llama cristiano, está en desobediencia al Señor. Cuando usted no está involucrado con el ministerio de su iglesia, sencillamente usted está en desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Y no podemos llamarnos cristianos y vivir en plena desobediencia al Señor. Cada vez que usted tiene la oportunidad y tiene la facilidad de congregarse y no lo hace, sencillamente está en desobediencia. Unirse a la iglesia local, estar comprometido con ella es cuestión entonces de obediencia. El Nuevo Testamento, mis hermanos, nos enseña claramente que los cristianos de la iglesia primitiva, sin excepción, eran bautizados y se unían a las congregaciones locales. En el libro de los Hechos, por ejemplo, capítulo 2, verso 41, nos dice acá Lucas, quien es el autor de este libro, lo siguiente: así que los que recibieron, noten, su palabra, inmediatamente, ¿qué pasaba con ellos? Fueron bautizados. Esa es la regla, lo más común. Quien recibe, quien cree la palabra de Dios, inmediatamente quiere ser bautizado. Quiere ser bautizado. Y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Noten ustedes, 3,000 almas se añadieron al grupo de los 120 que ya habían comenzado. ¿Se acuerdan que empezaron 120? ¿No? Y acá dice, se añaden 3,000 almas a los 120 que habían comenzado. Y lo que estamos viendo es que la iglesia crecía y alguien tenía una lista por lo menos de las personas que estaban asistiendo a aquella congregación. Y cuando estos se trasladaban de un lugar a otro, llevaban una carta de recomendación y las epístolas pastorales fueron escritas a iglesias y también a sus líderes. Y vemos entonces acá que no existía el concepto de un cristiano independiente. No había la idea de un cristiano que quisiera hacer las cosas de una manera independiente. En el Nuevo Testamento vemos acá que todos estaban unidos. Dice que aquellos que creían se bautizaban y eran añadidos a la iglesia. No quedaba ningún independiente. Sin excepción, 3,000 personas que creyeron fueron bautizados y estaban todos, dice, añadidos a la iglesia. Se unían, se comprometían con la iglesia local. Estaban unidos y estaban identificados con un grupo siempre. La asociación de creyentes en una asamblea local es un patrón bíblico entonces. Y lo que observamos en nuestro tiempo es una anomalía, realmente en términos de lo que enseña la palabra de Dios. No es bíblico ni saludable, como decía en su momento, andar de aquí para allá como están las mariposas de flor en flor. No es bíblico aquello. No es bueno aquello para nadie. Es una falta de entendimiento al compromiso bíblico, porque hay que comprometerse, hay que identificarse con una congregación, y si alguien no está comprometido, no se identifica con una congregación, con una iglesia local, ¿qué debe hacer? Tomar los pasos necesarios para identificarse con la iglesia local. Entonces vemos que es cuestión de obediencia. El estar comprometido con la iglesia local, el participar del ministerio de la iglesia local, es una cuestión de obediencia. Obediencia. Así vemos el ejemplo de la iglesia del primer siglo.
creían en el Señor, eran bautizados y por allí mismo eran añadidos a la iglesia local. No estaban cada quien por su lado, no andaban cristianos independientes, no, estaban comprometidos, estaban juntos. Y estaban juntos allí y participaban, dice, de todas las cosas que tenían en común. Y eso entonces es estar comprometido con la iglesia. Eso es la cuestión de obediencia. En segundo lugar, hacerse miembro de una iglesia es cuestión de comunión. Primero, decíamos obediencia y luego comunión. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice el apóstol Pablo lo siguiente: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Los creyentes que pertenecen a la iglesia del Señor y se gozan de una vida espiritual común, dice, esta debe ser manifiesta, ¿dónde? En el ministerio mutuo. Una persona, un creyente que pertenece a la iglesia del Señor y se goza de una vida espiritual común, debe esta vida manifestarse en el ministerio mutuo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. El mismo Pablo dice: bien es Dios, por el cual son llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, ¿qué dice acá Pablo? Pablo dice que la comunión que nosotros tenemos es con su Hijo Jesucristo. La comunión que los creyentes tenemos es con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta es la preciosa y única comunión que nosotros tenemos, es con el Señor Jesucristo. Ahora, dice Pablo que esta comunión que tenemos debe prevenir todo tipo de división, que era parte del problema en la iglesia de Corinto. Versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pablo estaba instando a los hermanos de esta congregación a estar ¿qué? Unidos. Estar unidos. Identificados que primeramente dice con la vida del Señor Jesucristo. Un creyente está identificado, dice, con el Señor Jesucristo. Esa es la única y maravillosa comunión, dice Pablo, que nosotros tenemos, la comunión con el Hijo, es decir, con el Señor Jesucristo. Y dice Pablo acá que debemos estar unidos porque eso nos identifica con la vida del Señor Jesucristo. Somos uno en Cristo, pero luego también dice que somos uno como congregación. Unos en Cristo y unos como congregación. Esa es la idea que Pablo está mencionando acá. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, si hemos nosotros nacido de nuevo, si hemos sido salvados, es precisamente ¿para qué? Para vivir en ¿qué? En comunión. Eso está diciendo Pablo. Si hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero inmolado, dice acá que hemos sido salvados entonces para vivir ¿dónde? Para vivir ¿cómo? En comunión. ¿Comunión con quién? Con Cristo. Esa es la maravillosa comunión que tenemos. Y esa comunión que decimos tener con Jesucristo se hace visible ¿dónde? ¿Dónde se hace visible? En la iglesia, cuando los creyentes se asocian y se relacionan unos con otros. ¿Y dónde hacemos todo eso? En una congregación local. ¿Dónde es que tenemos esa maravillosa comunión los unos con los otros? ¿Dónde es que manifestamos que tenemos esa única y gloriosa comunión con Jesucristo? Es en la iglesia local, porque aquí es donde tenemos la oportunidad de ¿qué? ¿De qué? De mantener comunión los unos con los otros.
Entonces yo decía hace un momento que es una anomalía cuando muchos piensan que sencillamente con el hecho de ya tener una comunión con Cristo, bueno, eso les basta. Pero Pablo dice acá que está bien aquello. Y si decimos tener una comunión con Cristo, esa comunión debe manifestarse ¿dónde? En la comunión que tenemos en la iglesia local los unos con los otros. Entonces es cuestión de ¿qué? De comunión. Hemos sido salvados para vivir en comunión. No existe en todo el Nuevo Testamento, repito, la idea de un creyente independiente. No existe. No existe. Y hoy muchos piensan que pueden ser cristianos independientes. Seguir al Señor, pero no estar involucrados con el ministerio de la iglesia. Y eso es una anomalía. No es correcto. No existe en todo el Nuevo Testamento la idea de un creyente independiente. La idea de un creyente que se conforma con ver su programa cristiano por televisión o por las redes sociales. Y yo conozco de algunos que lamentablemente no asisten a la congregación porque según ellos ya reciben mucho del Señor viendo un programa evangélico o escuchando por la radio algún programa de estos. Ven su programa de televisión, ven ciertos videos en casa y según ellos ya es suficiente, ya le es suficiente. Y yo siempre me he preguntado cómo es que uno puede tener comunión con un aparato de televisión. Difícilmente. No se puede tener. La comunión es entre personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Aquellos que tienen comunión, la comunión plena con Jesucristo, y esa comunión plena que tienen con Jesucristo se manifiesta ¿dónde? En la iglesia local, en el ministerio de la iglesia local, donde nos comprometemos y somos fieles a ella. La Biblia nos enseña entonces que los creyentes deben estar unidos siempre. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Aquí está la idea de no ser cristianos fluctuantes, cristianos flotantes. ¿No? Mantengamos, dice, firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Y dónde hacemos esto? Pregunto. ¿Dónde hacemos esto? ¿Dónde nos consideramos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras? ¿No es acaso en la iglesia local, en la comunión de los santos? Verso 25. No dejando nuestra congregación, no dejen, dice, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? La venida de Cristo. Y a veces parece ser que la idea de la venida de Cristo es un cuento más de tantos que lo sabemos en este mundo. A veces parece que fuera así. Y hablamos tanto de la venida de Cristo y vivimos como si en realidad Cristo no fuese a venir nunca. Hablamos tanto de que Cristo viene y que la venida de Cristo está cerca. Vivimos de manera tal que parece ser que no nos interesa aquella promesa del Señor. Muchos creyentes tienen por costumbre no reunirse. Y esto, dice, es una anomalía. No es algo correcto. Hay creyentes en algunos lugares del mundo que darían cualquier cosa por estar con otros hermanos en Cristo. Justamente esta semana estaba leyendo, mis hermanos, de partes en el mundo donde hay creyentes que darían cualquier cosa por estar con otros hermanos. ¿Y saben por qué? Porque esto es algo normal. ¿Cuántos creyentes en algunas partes del mundo quisieran tener un lugar donde reunirse a orar con sus hermanos? No sé qué dieran,
quieran cualquier cosa por estar orando, porque hay un culto de oración donde pudieran estar con sus hermanos. Hay gente en algunos lugares del mundo que daría cualquier cosa por sentarse en un lugar a abrir una Biblia y estudiar juntamente con sus hermanos. ¿Cuánta gente quisiera tener el privilegio que nosotros tenemos acá en esta mañana de poder estar aquí en la casa del Señor? Hay gente, digo, en el mundo que daría cualquier cosa por todo aquello, porque eso es algo normal, es algo natural. En un cristiano comprometido es natural que siempre quiera reunirse, estar reunido en la casa del Señor, porque aquí tenemos comunión. Es algo normal, es algo natural. Es el deseo de un creyente identificarse con otros creyentes. Pero mis hermanos, a veces nosotros acá buscamos cualquier excusa para no venir a la casa del Señor. Que si hoy salió el sol, no vamos porque hay mucho sol. Que si hoy llovió, no salgo porque me mojo. Que si hoy hay elecciones, no vengo porque la cola está bien larga y no puede venir en esta mañana. Y buscamos excusas, cualquier excusa. Hoy me levanté con el pie izquierdo. Tal vez la próxima semana me levante con el pie derecho y no me duele la cabeza. ¿Quién sabe si van a venir? Y dice el autor de la carta a los Hebreos: no dejen de congregarse como algunos ya lo hacen, porque se les ha hecho una costumbre. Y es una mala costumbre el no hacerlo. Es una mala costumbre no estar en la iglesia del Señor cuando ésta tiene sus puertas abiertas. Aparentemente, cuando el autor de la carta a los Hebreos, había gente que no quería ir a congregarse. Y se llamaban cristianos. Nos llamamos hoy cristianos y no queremos congregarnos. No, buscamos cualquier excusa para no estar en la casa del Señor, y eso no es correcto. Eso es desobediencia al mandato del Señor. Nos llamamos cristianos y no queremos congregarnos. Y buscamos cualquier excusa. Mis hermanos, el mandato del Señor es claro. Y cualquier cosa que usted diga en relación con el mandato del Señor simplemente es una excusa. Excusa. Si el Señor ha dicho que tenemos que tener comunión y congregarnos y no lo hacemos, y usted dice, pero verá, esto es así, esto es lo otro, sencillamente son excusas. Y algún día estaremos en la presencia del Señor y tendremos que dar cuenta de aquellas simples excusas que siempre le presentamos al Señor para no congregarnos. Ahora, el propósito de reunirse tampoco, mis hermanos, no es simplemente escuchar un sermón, sino de compartir comunión con los santos. Me reúno para ministrar a las necesidades de otros y tocar la vida de otros. ¿Cuántos vinieron en esta mañana, aparte de gozosos, como preguntaba hace un momento, con la idea de tocar la vida de alguien más? ¿Cuántos vinieron en esta mañana con la idea de ser de bendición para algún hermano? Eso es comunión. Eso es comunión. El miércoles estuvimos, los que estuvieron, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de aquello. Eso es comunión. Ministrar a las necesidades de otros, tocar la vida de otros. Y si yo no vengo a congregarme con esa mentalidad, entonces no estoy viniendo con el propósito correcto a la casa del Señor. Si hay alguna necesidad, allí estamos. Si algo surge, allí estamos. Identificarse con la iglesia es cuestión de comunión. No es simplemente sentarme, escuchar, me voy a casa y se acabó y hasta el próximo domingo.
Esa no es la mentalidad de venir a la casa del Señor. Vengo, escucho, hago mi rito religioso, me levanto y nos vemos hasta una nueva oportunidad. No. Está hablando acá de comunión. ¿Se acuerdan los que tuvieron el miércoles koinonía? Una palabra griega que significa precisamente común, comunión, y no es otra cosa que tener en común algo. Y nosotros tenemos una maravillosa fe en común, Cristo. Participar en la vida común que tenemos en Cristo unos con otros. Entonces, ser miembro de una iglesia, estar comprometido con la iglesia local en cuestión de comunión. Primero, obediencia. Segundo, comunión. En tercer lugar, hacerse miembro de una iglesia en cuestión de identidad. Identidad. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, bueno, enseguida nos llamamos cristianos. Así nos llaman, cristianos. Cristianos. Esa es nuestra identidad. Y eso quiere decir que somos seguidores de Cristo. Llamarse cristiano es ser un seguidor de Cristo. Y esto implica que estamos unidos a Él. Y como decíamos la semana pasada, ya nuestra vida no es nuestra, sino que ahora le pertenece a Él. Pablo lo dijo de una manera extraordinaria. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y en Romanos capítulo 14, versículos 7 al 8, dice: porque si alguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Y ninguno muere para sí. Que si vivimos para el Señor, vivimos. Noten ustedes, si estamos con vida, ¿para quién vivimos? Para Cristo. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya no nos pertenecemos, tenemos una nueva identidad y le pertenecemos al Señor. Y yo decía cómo se traduce esto a la práctica en el contexto de una congregación local. Fíjense lo que dice el verso 19 de este mismo capítulo 14. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a otros. Si usted le pertenece al Señor, dice, siga lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Así es como se traduce esto. Yo ya no vivo para mí, ahora vivo ¿para quién? Para mi Señor. Ahora, ¿cómo esto se manifiesta en la práctica? ¿Cómo es que yo vivo para mi Señor? ¿Cómo es que yo vivo para mi Señor? ¿Cómo? ¿Cómo es que pongo de manifiesto que yo ya vivo para mi Señor? Dice Pablo, verso 19, dando mi vida a favor de los creyentes. La edificación mutua de cada uno de los creyentes. ¿Cómo se traduce que yo ya no vivo para mí, vivo para Cristo? Dice, cuando busco la edificación de cada uno de mis hermanos. Y ya no vivo yo, vivo ahora para Cristo, que es mi Señor. Pero, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Dice, dando incluso la vida por mis hermanos. Y estando con ellos. Romanos 15, 1 y 2 dice, así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de quienes, de los flacos, y no agradarnos a nosotros mismos. Allí está la idea. ¿Cómo se traduce eso de que yo vivo ahora para el Señor? Y es fácil decir que ya he muerto a mis derechos y vivo para el Señor. Sí, pero ¿cómo lo pongo de manifiesto aquello? Dice acá, los más firmes sobrelleven la flaqueza de los flacos y no busquemos agradarnos a nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien. ¿A qué? A edificación. Otra vez, ¿se dan cuenta? Para eso existimos como iglesia. No puede llamarse seguidor de Cristo y no manifestar ese seguimiento en una consecuente práctica de edificación a otros hermanos. Esa es la idea. No puede haber. Usted no puede decir que es un seguidor de Jesucristo y no hacer esto. Porque consecuencia de ser un seguidor de Cristo es que usted practica la edificación a sus hermanos.
Y estamos identificados con Cristo en su muerte, en su resurrección, en su vida. Y su vida es la nuestra y se manifiesta en una vida a favor o edificación de ¿quiénes? De sus hermanos, de los demás. Ya no vivo para mí, vivo para Cristo, y eso se manifiesta en ¿qué? En buscar la edificación de mis hermanos. Y para eso necesito estar comprometido con la iglesia local, con el ministerio de la iglesia local. Y si yo no estoy comprometido con el ministerio de la iglesia local, no puedo decir que he muerto y mi vida está escondida en Cristo, como dijo Pablo. No puedo decir, y ya no vivo yo, pues ahora Cristo vive en mí. Pues no estoy manifestando aquello que digo en la manifestación. ¿De qué manera decíamos? Edificando la vida de mis hermanos. Punto. No hay. Somos de Él por ser miembros de su iglesia, la cual es su cuerpo. Y si eso es cierto, si usted está identificado con Cristo espiritualmente, usted ha muerto a la vieja manera de vivir, ha resucitado con Cristo, y eso es cierto, y entonces usted ahora debe edificar a quienes, a otros. Ahora usted debe vivir para servir a sus hermanos. Y si no está identificado en términos de servicio, usted está perdiendo el tiempo y está desobedeciendo al Señor. Punto. Así es. Si esto para usted le parece que no tiene razón alguna, entonces no sé de qué cristianismo podemos estar hablando. Si usted no está edificando en términos de servicio, si usted no está involucrado con la iglesia local y no está sirviendo de alguna manera a sus hermanos en su iglesia local, está perdiendo el tiempo y está desobedeciendo al Señor. Es duro, pero así dice el Señor. El Señor nunca dijo que la cosa era sencilla, que la cosa era fácil. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Pero esto es un mensaje duro para la iglesia de este tiempo, porque nos hemos acostumbrado a que el Señor prácticamente sea nuestro sirviente y que nos dé todo lo que yo necesito y lo que yo quiero, y yo reclamo y levanto mi voz al cielo y le digo al Señor, ¿dónde están mis derechos, Señor? No, ya no tengo derechos, he muerto y ya no vivo para mí, vivo para Cristo, y eso se manifiesta en que en una vida de servicio a mis hermanos. ¿Y cuándo puedo servir a mis hermanos? Cuando estoy comprometido con la iglesia local. Ese es el resumen. Y no hay más. Y por último, en cuarto lugar, hacerse miembro de una iglesia es cuestión de lealtad. ¿Cómo se ha perdido esta palabra en la iglesia? Es cuestión de lealtad. La lealtad. Obediencia, comunión, identidad, y en cuarto lugar, lealtad. Unirse a una iglesia, estar identificado con ella es cuestión de lealtad. Nosotros, y la Biblia nos enseña que somos una familia. Una familia. Miembros de una familia, y por lo tanto debemos ser leales unos a otros. Así como en una familia se requiere de lealtad del esposo a su esposa, de padres a hijos, de hijos a padres, y se requiere de lealtad en los miembros de una familia, así mismo debemos ser leales al Señor y leales los unos a los otros. Deberíamos venir a la iglesia con la mentalidad de servir a otros miembros de la familia de Dios, y no simplemente voy a la iglesia el domingo, porque si no lo hago, probablemente el resto de la semana no me vaya bien, o si es que no vengo el domingo, mi esposa me va a retar, o mi esposo me va a retar, o mi papá me va a retar, y no sé. Si no lo hago, alguien me va a regañar. Y bueno, entonces voy y me voy a sentar, voy a cumplir con mi rito dominguero, y tal vez hacemos esto al estilo como lo hacíamos antes. Tal vez otros vienen de un trasfondo religioso muy diferente al cristianismo, y eso era tan común. No, esa no es la idea. Voy a la iglesia
Voy a la casa del Señor porque tal vez un hermano en Cristo necesite de mi presencia. Y esa es la mentalidad. Tal vez un hermano tenga la necesidad de mi presencia. Voy a asistir porque tal vez alguien esté necesitando de mí y quiero servir. Somos un cuerpo y cuando uno de los miembros está separado del cuerpo, todo el cuerpo lo siente, todo el cuerpo lo sufre. Y estamos aquí, mis hermanos, para servirnos mutuamente y esa debe ser siempre la mentalidad. Esa debe ser nuestra mentalidad. Servirnos unos a otros. Qué lindo, qué maravilloso es cuando hay creyentes dentro de una congregación que se involucran sin que nadie los empuje a nada. Hermanos a los que no hay que estarles repitiendo cada semana que tenemos un culto tal día, otro culto tal día, no porque ya lo conocen, ya lo saben, y no simplemente porque tienen información, sino porque están aquí siempre. Qué bueno es aquello. Qué bueno cuando hay cristianos comprometidos con el Señor y con la iglesia, quienes no hay que estarles predicando de esto siempre, porque de alguna manera están sirviendo. Qué bueno cuando hay hermanos que no hay que estarles diciendo, hermanos, tenemos tal necesidad de servicio en tal área. Necesitamos de hermanos para que colaboren de aquello. No. Eso es un poco cansado y hasta frustrante hasta cierto punto. Pero qué bueno cuando hay cristianos que se acercan solos a decir, ¿en qué puedo yo servir? ¿En qué puedo ser útil a mi iglesia? ¿En qué puedo yo ser de bendición para alguien más? No hay que estar detrás de ellos, porque saben que es su responsabilidad. ¿Y saben por qué lo hacen también? Porque aman al Señor, aman a su iglesia. Cuando yo veo este tipo de hermanos así, fieles, comprometidos, yo me puedo dar cuenta sencillamente que hay gente que ama al Señor, ama a Dios y ama a su iglesia. Hay un sentido de pertenencia. Esta es mi iglesia y voy a luchar por ella. Esta es mi iglesia y yo voy a estar allí para apoyarla. Voy a estar allí con mi presencia para que el reino de Dios siga adelante. Aman a Cristo, aman a su iglesia. Pero cuando vemos que hay una falta de compromiso, lo único que viene a nuestra mente es que no hay una falta, no hay un amor genuino por Cristo. Porque vemos acá que manifestación de que muerto y de que amo al Señor es cuando sirvo a otros y estoy involucrado. Y cuando no hay esto, no hay un involucramiento, sencillamente hay falta de amor a Cristo. Tal vez no han entendido, como decía la semana pasada, el grado o la magnitud de la obra de Cristo en sus vidas. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ellos? ¿De dónde los sacó? ¿Y dónde estarían hoy de no haber sido por Cristo? Cuando uno ama a Cristo y ama a la iglesia, a su iglesia local, entonces no hay necesidad de estar detrás de ellos, insistiéndoles o mandándoles mensaje a cada momento para cualquier cosa que se vaya a hacer. No, estoy involucrado y lo sé. Y estos hermanos, ¿saben qué? Son una bendición. ¿Qué bendición es cuando vemos este tipo de hermanos? Le pregunto, ¿es así como usted piensa cuando considera venir a congregarse? ¿O ve usted el compromiso con la iglesia como una alternativa más entre de algunas posibles alternativas, como, bueno, hoy es el día del Señor, pero también hoy tengo que visitar a mi familia? Ah, sí, es día del Señor, pero me voy a ver a visitar a algún amigo, o me voy a quedar viendo un partido de fútbol, o me quedo a descansar porque he tenido una semana, vaya, que tan difícil y ha sido bastante agotadora, pero hoy me voy a quedar porque voy a descansar. O tal vez dice, hoy no voy porque es el único día que tengo para salir o lo que sea. Y como decía hace un momento, comenzamos a buscar excusas tras excusas. Y decía, son puras excusas para no estar. Cualquier argumento que usted presente para no estar en la iglesia del Señor, simplemente, repito, es una excusa. A veces la gente dice que no tengo tiempo.
No, sencillamente falta que seamos más organizados, nada más. O si decimos eso, el Señor es mentiroso, porque el Señor en su palabra dice que hay tiempo para todo, para descansar, para trabajar, para todo hay tiempo. Y si usted dice, si su argumento es la falta de tiempo, entonces eso es una excusa. Si usted dice que está cansado para no venir a la casa del Señor, bueno, el salmista consideraba más bien que cuán amables son las moradas del Señor, porque allí hallaba descanso, unos pajarillos, dice, ¿no? Entonces el Señor es mentiroso. A veces hacemos hasta mentiroso al Señor con nuestras excusas o nuestros argumentos que no tienen ningún tipo de tema. Bueno, a veces decimos, entre varias alternativas, creo que hoy voy a la iglesia y hoy van a tener la bendición de verme, como si fuera igual que las demás cosas. Y esto es totalmente foráneo a lo que la Biblia nos enseña. Como cristianos debemos estar interesados en servir y ser leales a la familia de Dios, o estamos simplemente interesados en deseos personales. Y esas son dos cosas. O estamos interesados en ser leales a la familia de Dios, o simplemente estoy interesado en mis deseos personales. No hay otra opción. Y si usted no está comprometido, usted entra dentro o está dentro de esta segunda opción. Más importantes son sus deseos personales que el Señor. Es todo. El creyente que no piensa en servir, en no estar involucrado, es un creyente egoísta. Es un egoísta y no ha entendido o no quiere entender lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. El punto, mis hermanos, es movernos a la edificación mutua y a las buenas obras. Para eso existimos como congregación. Ya no somos nosotros extranjeros ni peregrinos. Como creyentes debemos entender que simplemente estamos de paso por este mundo. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Somos conciudadanos, los santos somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y pertenecemos a una familia. Y mis hermanos, pertenecer a una familia lleva como consecuencia responsabilidad mutua. Así como en una familia, el padre tiene su responsabilidad, la mamá tiene una responsabilidad, los hijos tienen responsabilidades, así como en una familia, todos tienen responsabilidades mutuas, así mismo es en la iglesia del Señor. Tenemos responsabilidades y no podemos andar sueltos por la vida ni haciendo lo que se nos antoje. Somos de la familia y debemos estar entonces comprometidos con la familia, leales a la familia de Dios. Y su familia es la iglesia y su familia le necesita. Es tiempo de comprometernos, tiempo de estar comprometidos con el Señor, tiempo de estar comprometidos con la iglesia local. Y si no hacemos aquello, repito, simplemente eso se llama desobediencia. O estamos en desobediencia o vivimos como el Señor nos manda. No hay otra alternativa. ¿Qué decisión vamos a tomar? Y eso es lo más importante. ¿Qué decisión vamos nosotros a tomar en esta mañana? Que Dios nos ayude a que siempre sepamos tomar la decisión correcta, la decisión de estar comprometidos con el Señor, con Dios. Y que ese compromiso con Dios se vea reflejado en ¿qué? En nuestro compromiso con la iglesia local. Que Dios nos ayude a que así sea. Amén. Amén.